Franco el Bolivariano, una pregunta con cierta enjundia, incluso con cierta guasa, pero nos inspiró un artículo que leímos no hace mucho sobre la consideración de la figura de Simón Bolívar por parte del general Franco. Adelantamos en otros programas pues que en la época de Franco se habían levantado varias estatuas a Bolívar en España e incluso, bueno, pues ciertos intelectuales españoles, no cierto, yo diría que muchísimos, se han olvidado completamente de los realistas y siempre pues han ponderado a los, a mi juicio, mal llamados libertadores. Entonces, bueno, aprovechando pues esta coyuntura y este artículo, queríamos, con el pana Emilio Acosta, centrar un programa en base a qué significó la figura de Bolívar para el general Franco. Muy buenas, pana, hoy traemos buen material, ¿no? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube. Y sí, vamos a estar hablando de este tema polémico, Franco el Bolivariano, ¿no? Inspirado sobre todo por un artículo del historiador venezolano Elías Pino Iturrieta, ¿no? Que habla de este tema, de cómo el general Francisco Franco fue como una especie de adorador de la figura de Simón Bolívar. Y bueno, de todo esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy. Hay que adelantar que en buena parte de la derecha que surge, bueno, al fin y al cabo derecha e izquierda son términos convencionales de la Revolución Francesa, ¿no? Pero esa derecha que surge tanto en España como en Hispanoamérica, por ejemplo, hay una figura muy inspiradora para tirios y troyanos que es Raúl Vallenilla Lanz, con su cesarismo democrático. Yo recuerdo que lo estudiamos en la universidad con el profesor Luis Navarro, Laureano, Laureano. Laureano, perdón, Laureano, Sí. Laureano Vallenilla. Y a ver, yo no digo que el pensamiento de Vallenilla no sea interesante, porque realmente pues hubo muchos pensadores del siglo XIX, del siglo XX que lo fue. Sin embargo, yo creo que existe la idea equivocada, y eso es mucho más de la derecha incluso que de la izquierda, de que los libertadores pues eran, ¿cómo decir?, criollos religiosos no contaminados por una malvada Europa que venía a venderle ideas satánicas y que había prostituido la pureza del imperio y ellos eran los auténticos, ¿no? Esto, que a día de hoy, 2 siglos después, pues puede parecernos no sé, cursi, irreal, sin embargo, marcó buena parte del pensamiento, incluso lo vemos en Defensa de la Hispanidad, en Defensa de la Hispanidad, Ramiro de Maeztu también hace, digamos, se hace eco de este pensamiento que estaba muy en boga en los nacionalismos de derecha, y al final, pues el general Franco, en cierta medida, era heredero también de este pensamiento. Volvemos a lo mismo, Marcelino Menéndez y Pelayo, un gran historiador español, pues decía que Bolívar era un gran hombre de armas y Miguel de Unamuno tenía unas palabras que yo jamás lo entendí. Miguel de Unamuno sí es verdad que hay un problema, que es que un día decía una cosa y al día siguiente decía otra. Para estudiar a Miguel de Unamuno era muy complejo y muy contradictorio. Pero bueno, recuerdo haberle leído un artículo a Miguel de Unamuno que decía que Bolívar hizo la máxima Hispania. Yo no sé a qué se refiere, y ponderaba que Bolívar quería venir a España a libertarnos, eso decía Unamuno, ¿no? Nunca entendí esa, como dicen en Venezuela, esa vaina, y bueno, en Perú también se dice, pero sí es verdad, pana, que yo creo que el general Franco, y estoy explicando esto por el contexto, quiero decir que Franco no era un personaje aislado, sino al fin y al cabo alguien heredero de cierto pensamiento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es heredero del pensamiento de su época. Y nos vamos a ir un poco al origen de este pensamiento. Y todo este pensamiento, su semilla es el desastre del 98, ¿no? De 1898, que supuso la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante Estados Unidos, ¿no? Y que fue un trauma que cuestionó pues la identidad española y sobre todo a los escritores y pensadores de esa época en España, ¿no? La generación del 98 pues reaccionó repensando el legado imperial y también buscando conexiones con Hispanoamérica, ¿no? Ya que se ha perdido Cuba y Puerto Rico, vamos a tratar de buscar pues esos lazos que nos unen con el resto de la América hispana, ¿no? Y tú bien citas que Miguel Unamuno fue uno de esos hombres letrados de esa época
que comparó inclusive a Bolívar con Don Quijote, y si quieres te lo cito, ¿no? Porque es muy Pero hay que curioso. decir que Unamuno, yo antes mencioné el pensamiento de Sí, derecha, Unamuno no está enclavado exactamente en la derecha, pero bueno, pero bueno, un matiz, no más. sí, los intelectuales de su época, es mejor Sí, verdad, verdad. señalarlo como un intelectual, sí. Y cita lo siguiente Unamuno, uno de los más grandes héroes sobre Bolívar, ¿no? Uno de los más grandes héroes en que han encarnado el alma inmortal de la Hispania máxima. Fin de la cita, que es lo que señalaba Antonio anteriormente. Ramiro de Maeztu es otro, y Joaquín Costa también lo estudiaron como puente, como una especie de puente roto con América, ¿no? Surgió también el concepto de hispanidad como una comunidad racial y cultural bajo, sobre todo, la figura de Isabel la Católica, ¿no? La reina fundadora de Pueblos Unidos, ¿no? Y como Simón Bolívar como una especie de rescatador de toda esa estirpe hispana, ¿no? Y en el diario ABC del 26 de agosto de 1930, Ramírez Tome preparaba pues el centenario de la muerte de Simón Bolívar y cita lo siguiente en el diario ABC de 1930, abro comillas: España cumplirá por la reespañolización de Bolívar, fundiendo su figura con las representativas de las propias glorias. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, el 17 de diciembre de 1930, en ese centenario de la muerte de Bolívar, José Gutiérrez Rabé concluía lo siguiente, abro comillas: han transcurrido 100 años, Bolívar constituye un símbolo de unión racial hacia el que deben dirigir sus miradas quienes tienen fe en el ideal hispanoamericano. Fin de la cita. Una total, digamos, contradicción, porque Bolívar es prácticamente el principal personaje que balcaniza la monarquía española, ¿no crees, Antonio? Es todo un proceso de reinvención, tanto de Bolívar como de lo que supuso, digamos, las secesiones hispanoamericanas. Es todo, o sea, es reinvención o invención directamente. Lo mismo que, por ejemplo, ahora que tú has dicho lo de que Unamuno hablaba de quijotismo en Bolívar, claro, el quijotismo que le acompaña, que Bolívar y San Martín supuestamente habrían muerto pobres. Pero para los que hemos pasado fatigas en la vida, que nos digan que Bolívar y San Martín habían muerto pobres, mira, es que ya te toca la moral por no decir otra cosa. Porque es que vamos, si eso es morir pobre, yo quisiera esa pobreza para mí, desde luego. ¿Eh? Y Esos juegos morales, como señala Jorge García Ruiz. huevos morales, que eso es un término de Jorge García Ruiz, ¿verdad? Y es curioso que tú menciones el año 98 porque en el famoso 98 con el desastre de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Wuhan, como que muchos pensadores hispanoamericanos vuelven sus ojos a España y ahí hay como un repunte, por así decirlo, de un incipiente hispanismo, ¿no? El mismo Rubén Darío, luego estaba muy presente también, había quedado un poco atrás el, lo diré, el cuarto centenario, ¿no? Del descubrimiento. A finales del siglo XIX hay un caldo de cultivo y como que muchos hispanoamericanos dicen, hombre, España no era el enemigo. Pero claro, el problema es que la solución a ese incipiente hispanismo, yo creo que no era inventarse a Bolívar y San Martín y falsear la verdad, ni tampoco veo ninguna solución sepultar a los realistas que, como dice Tomás Pérez Bejo, uno de nuestros historiadores de cabecera, eran fundamentalmente americanos. Siempre recuerda Tomás Pérez Bejo que en el Ejército Real del Perú había más chilenos que peninsulares, no digamos ya la cantidad de peruanos que había o de altoperuanos, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, como discurso ideológico, como formulación política, yo no lo veo, sinceramente. Luego, también hay otra conexión que yo creo que ayuda, ya muy entrado el siglo XX, que es la conexión pana de Franco y Pérez Jiménez, ¿no? Esa amistad, porque te digo una cosa, siempre se habla de la amistad de Franco y Perón, pero si atendemos a los artículos de Cristian Iturralde, argentino, él cuestiona un poco esa amistad, como que Franco se sintió dolido porque Perón le dijo, sobre todo en los tratos comerciales, que esto era de una manera, después era otra, y como que incluso ya en el exilio en Perón, Franco fue a verlo muy pocas veces, ¿no? Sin embargo, esa conexión de Franco y Pérez Jiménez sí fue, ¿no? Pérez Jiménez luego vivió en Madrid, ¿no? Y ahí hubo Ujú. una... Sí, murió aquí en Madrid. Vivió en La Moraleja, por cierto.
Y Pérez Jiménez también fue un gran exaltador de la figura de Bolívar, ¿no? En una de los años 50 en Venezuela. Sí, por supuesto, todo el paseo de los próceres es idea de Marcos Pérez Jiménez y su visión del ideario nacional, ¿no? Pero a mí me gustaría también antes remontarme un poco atrás y hablar un poco de la Guerra Civil Española, ¿no? Ujú. Esa guerra que comienza en 1936, con la victoria, por supuesto, del bando nacional, pues se intensifica. Recordemos, Antonio, el aislamiento internacional de Franco por haber apoyado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, haber apoyado al eje, ¿no? A lo que fue la Alemania del pintor austríaco y la Italia de Mussolini, ¿no? Sí, si Para no, no ponerlo, digas la palabra para, que si no nos censura. sí, pero si no nos censuran, ¿no? Pero bueno, para contrarrestar este aislamiento internacional, pues el régimen buscó, como tú bien dices, estrechar lazos con los diferentes gobiernos de Hispanoamérica, ¿no? Excepto México, que México apoyó durante la Guerra Civil Española, pues al bando republicano, ¿no? Pero con el resto de los países, inclusive hasta con Cuba, porque recordemos que Fidel Castro y Franco se la llevaban muy bien, ¿no? Inclusive cuando murió Franco, en Cuba decretaron 3 días de luto, cosa increíble, ¿no? Siendo un régimen comunista. Pero bueno, Ujú. uno de los gobiernos que se llevó bien siempre con la España de Franco fue Venezuela, ¿no? Y Marcos Pérez Jiménez es un ejemplo, como tú bien has dicho, ¿no? Y claro, el gobierno de Franco buscaba pues difundir esas raíces compartidas dentro de la hispanidad y se inauguraron esos monumentos a los llamados próceres hispanoamericanos como Bolívar y San Martín. Los monumentos a Bolívar proliferaron. En Valencia se inauguró uno en el año de 1931 y después el busto fue perdido por la riada de 1957 y repuesto en 1973 bajo el gobierno del general Franco. En Barcelona había un original de bronce en 1930, perdió la guerra y después se puso una copia en piedra en 1946. Y bueno, en Tenerife, en Garachico, en 1970 se inauguró una, una estatua en honor de Simón Bolívar y el más famoso, el que está en Madrid, del Parque del Oeste, que fue inaugurado el 28 de octubre de 1970 y me gustaría pasar ese vídeo que pasamos una vez en un otro anterior podcast. Antonio, si me das la Sí, oportunidad de compartirlo. claro. Le he dado ya, te he habilitado la opción. Ahí está. Vale, vamos a compartirlo para que la gente pueda verlo y me avisas cuando se vea. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vamos a reproducirlo para que vean que estamos hablando con pruebas. La capital de España ha rendido tributo de admiración y cariño al Libertador de América con una serie de actos que han tenido lugar durante la Semana Bolivariana. El acontecimiento más destacado fue la inauguración de un monumento a Simón Bolívar que se alza en uno de los rincones más bellos de Madrid, el Parque del Oeste. Asistieron al acto, junto a representaciones oficiales de Venezuela, Colombia y Ecuador, el presidente de las Cortes Españolas y varios ministros del gobierno. Bendijo el monumento el nuncio de su santidad en España, Monseñor Dadallo. Acto seguido, las distintas delegaciones de los países hermanos de América depositaron coronas de flores al pie del monumento. Pronunciaron discursos los cancilleres de las repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela, señores don Alfredo Vázquez Carrizosa, don José María Ponce Yepes y don Arístides Calvani, así como el ministro español de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, quien puso de relieve la dimensión histórica de la figura de Bolívar, gloria no solo de América, sino también de España. Cerró el acto un brillante desfile militar en el que intervinieron representaciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Colombia y Venezuela, integradas por cadetes de diversas academias militares, así como una representación de las academias españolas de tierra, mar y aire.
Bueno, voy a dejarlo de compartir, Sí, o sea, pero es toda una semana bolivariana en el en franquismo. España. En España. Y es curioso porque ese discurso que dio eh, el ministro de Exteriores, que era Gregorio López Bravo, decía lo siguiente, te lo cito, Antonio. Ujú. Bolívar no solo pertenece a América, nosotros también queremos reivindicar para España a ese insigne hombre de sangre española. Bolívar es para nosotros un símbolo de la huella de España en América y su gloria la nuestra también. Fin de la Pero cita. Y eso lo es dice. que es surrealista porque además todo el afán de Bolívar fue destruir la huella española en América. Él mismo lo dice en sus cartas. O sea, es que todo esto es un proceso de reinventarse un personaje que no tiene nada que ver con el Bolívar real. Es un poco como que existiera un Bolívar histórico y un Bolívar mítico, ¿no? Bueno, y con San Martín yo creo que es mucho peor, porque Bolívar al menos ha dejado, hay un rastro documental, pero sobre San Martín todavía hay muchas lagunas en ese sentido. Pero es que no tiene nada que ver con quién fue el Bolívar real, ¿no? Y por supuesto los realistas, los que se jugaron el cuello por la bandera del rey de España, totalmente sepultado. Bueno, incluso lo que dice Tomás Perevejo, como los liberales celebran la derrota de Ayacucho, los liberales peninsulares, ojo, ¿eh? O sea, así estamos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, ahí y te puedo decir otra estatua de Bolívar inaugurada bajo la dictadura de Franco, la de Cádiz en la avenida Duque de Najera en enero de 1974, ¿no? Y también me gustaría citar que en 1971 Antonio Ernesto Jiménez Caballero, que era un propagandista pues, del franquismo, promotor de la Falange, letrado cercano a Franco, pues publica El parangón entre Bolívar y Franco, que es un libro, una obra. Y hay un fragmento de que Bolívar regresa a España y también, bueno, informa contactos diplomáticos hispanoamericanos con Franco, ¿no? Y bueno, en esa obra abundan loas a Isabel la Católica, el prólogo es firmado por el mismísimo Franco y cita sobre Bolívar lo siguiente, abro comillas, uno de los grandes héroes de la emancipación americana, síntesis genial de esta raza nuestra, creadora de pueblos para la libertad. Fin de la cita. Estas son las propias palabras de Francisco Franco sobre Simón Bolívar, ¿eh? ¿No? Y Jiménez Caballero, que te digo una cosa, era un grandísimo literato y un hombre cultísimo, pero es que se inventaron un Bolívar que no existía. O sea, el Bolívar este no tiene nada que ver con el Bolívar real y pensar, a lo mejor uno puede pensar, no, es que ellos cavilaban que esto sería de utilidad política, pero no lo ha sido nunca realmente. O sea, tú no puedes pregonar la unidad con alguien que lo que hizo fue balcanizar, dividir y matar y enfrentar a hermanos y que en sus propias cartas hablaba de exterminar a hermanos. Si es que esto no lo digo yo, si es que esto lo dice Bolívar, lo dice Arismendi, lo dice Rocio, y es que es toda una reinvención, o sea, es un proceso, yo diría que incluso publicitario, propagandístico, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la historia. Por eso muchas veces cuando aquí en España la izquierda habla de memoria histórica, también hay que señalarle, no, perdón, ustedes no están siendo rigurosos. Si vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia en serio. Y sobre el franquismo hay muchas lagunas porque hay muchas veces más propaganda que historia. Pero ahora, por ejemplo, que están proliferando en Twitter los niños ratas con el odio a los hispanoamericanos, también veo yo, pana, que se están inventando un Franco que no tiene nada que ver con el Franco real. Ni para lo bueno ni para lo malo, me refiero. Entonces, para algunos de estos niñatillos, poco más o menos, pues que Franco fue una especie de racista europeísta que odiaba a los hispanoamericanos. Sea, y aquí tenemos una de las muchas pruebas de cuál fue la relación de Franco con los hispanoamericanos y por dónde iban los tiros. Sí, bueno, de hecho, Jiménez Caballero presenta a Franco como te lo cito, gran lector y meditador sobre esa auroral y precursora figura hispanoamericana, señalando a Bolívar, ¿no? Fin de la cita. También Jiménez Caballeros habla de la Constitución de Bolivia de 1826 y señala lo siguiente, abro comillas, había que substituir una monarquía hereditaria, planteó ya Bolívar, que era la estabilidad, la continuidad y el orden de 3 siglos por un sistema republicano que era lo contrario, lo que él llamó el hemisferio de la anarquía. Y para ello solo cabía un presidente vitalicio, continuador del rey,
con derecho de elegir su sucesor, continuidad del príncipe y con un senado hereditario, transformación de la antigua aristocracia. Franco, según él, encarna esto, ¿no? O sea, un jefe de Estado vitalicio con cortes orgánicas, pero hay que decirlo, Bolívar fracasó por el rechazo que tuvo, por ejemplo, en Lima, en Quito, en Bogotá, en Caracas, por el mismo José Antonio Páez, ¿no? O sea, llevó a la decadencia y disolución, por ejemplo, de la América Española primero y después de la mismísima Gran Colombia, ¿no? O sea, toda una contradicción. Y bueno, Jiménez Caballero sigue señalando lo siguiente, abrimos comillas, como arar en el mar. Él habla de la desilusión Sí, la de famosa Bolívar al frase final de del su vida. testamento bolivariano, ¿no? Exacto. Y bueno, y concluye que Franco realiza, abro comillas, la interpretación decisiva, la del auténtico pensamiento bolivariano, ni siquiera por el propio Bolívar, sino por Francisco Franco. Fin de la cita, ¿no? O sea, curiosísimo. O sea, que Y Franco algo hubiera sido entonces el auténtico Bolívar, ¿no? prácticamente, o sea, él estaba diciendo que ese cesarismo democrático de Laureano Vallenilla Lanz se cumplía en la figura prácticamente de Francisco Franco, ¿no? Ese caudillo vitalicio. Y bueno, tú hablabas, Antonio, al principio de este podcast del artículo de Elías Pino Iturreta, que me gustaría mostrarlo brevemente Claro. aquí en imagen, porque no sé si se ve. A ver, Está en ello. está en ello. Vale. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, es de Franco el Bolivariano por Elías Pino Iturrieta, ¿no? Y nos habla un poco, sobre todo, de la figura de Ernesto Jiménez Caballero, ¿no? Escribe el parangón entre Bolívar y Franco, como hemos señalado. Y claro, este es un artículo muy, muy interesante, ¿no? Y lo hemos mostrado, ¿no? Porque nos estamos inspirando en él para hablar el día de hoy. Y claro, Elías Pino Iturrieta desmonta la maniobra de Franco señalando lo siguiente. Abrimos comillas. Arrima la sardina de la independencia para la brasa de la hispanidad, uniendo pueblos en familia marmórea para ascender a la cumbre histórica. No es discípulo, es propaganda cesarista anacrónica. El uniforme de Bolívar ofrece argumentos autoritarios, pero hispanidad aparte, ¿no? Si Jiménez dice que Franco perfeccionó la obra inacabada, cita Iturrieta, cualquiera puede decir lo mismo sobre Chávez y Maduro. Fin de la cita, ¿no? Es interesante esto que nos dice Elías Piniturrieta, porque es la misma propaganda que hoy en día utiliza el socialismo del siglo XXI con la figura de Simón Bolívar, ¿no? Trasladándola al presente. Bueno, ahora que tú lo dices, pana, porque claro, cuando tú te inventas un personaje, que eso no fue obra y Ujú. gracia de Franco, esta invención viene del siglo XIX. Franco, al fin y al cabo, no es más, es heredero de ese pensamiento que además hay que tener en cuenta la influencia de ciertos pensadores hispanoamericanos también en España, porque esas otras muchas veces se menosprecia la cultura política o la cultura literaria de Hispanoamérica cuando, fíjate, Rubén Darío, por ejemplo, lo influyente que fue en la poesía española o en el caso de Vallenilla en la política, ¿no? Pero bueno, hace años salió que la hija de Pérez Jiménez pues era partidaria del chavismo, o sea que la política al final hace muy extraños compañeros, ¿no? Sí, no, bueno, aunque creo que actualmente es antichavista la Ah, hija de bueno, Pérez bueno, Jiménez, ¿no? se le pasó Sí, entonces. en una entrevista reciente que hizo Venezuela Inmortal, ella estaba criticando al chavismo. Pero bueno, hay que decir que esta política no solo fue exclusivamente de franquista, ¿no? De la de buscar la figura de Simón Bolívar como, como un puente con Hispanoamérica. Y porque en la transición y bajo el reinado de Juan Carlos I se siguió con esta política, ¿no? Bueno, la de Y Sevilla. sí, la de Sevilla. Y hace poco compré este libro que se llama Páginas Españolas sobre Simón Bolívar, ¿no? Y aquí nos trae justamente las palabras pronunciadas por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I en homenaje a Simón Bolívar al depositar una ofrenda floral ante su mausoleo en Caracas, o sea, el Panteón Nacional de Caracas, el 15 de octubre de 1976, una de las visitas que hizo Juan Carlos I a Caracas. Y lo cito, dice lo siguiente.
Con profunda emoción dejo aquí esta ofrenda como símbolo de respeto de España hacia Simón Bolívar, figura eminente de nuestra raza. Tanto los conquistadores de América como los libertadores son nuestros y vuestros. Unos y otros nos pertenecen a todos porque tienen sus nombres insertos en una historia que también es de todos y de la que no cabe borrar ningún capítulo. Hoy, al cabo de siglo y medio, olvidados los sufrimientos y la sangre de la separación, purificados todos los ideales y hasta las desilusiones de Simón Bolívar, nos queda como herencia colectiva su gran esperanza comunitaria, el ideal de una unidad de todos los pueblos hispánicos, al que rindo homenaje con profunda reverencia. Las palabras de Juan Carlos Y I. bueno, mucho decir que no hay que borrar la historia, pero los realistas sí han sido borrados de la faz de la historia hispánica. Los realistas sí han sido borrados injustamente. Y no tienen, es lo que decíamos muchas veces, cuando queremos tirar de Sí. bibliografía del Taita Bove, tenemos la de Casariego, tenemos la de Semprún y poco más, porque es que ni se han hecho estudios siquiera. Pero sobre el Taita Bove, sobre el Indio Cisneros, sobre Agualongo, sobre el Puño Camacho, sobre el Virrey Liniers y sobre todo muchos héroes realistas que han pasado injustamente desapercibidos, o sobre los Pincheiras, tenemos, o sea, hay trabajos pero que cuesta un poco, mientras que Bolívar tiene homenajes, poemas, no sé cuántas, y además invención, porque es un personaje, este Bolívar que citaba Juan Carlos, es totalmente inventado, no tiene nada que ver. En Sevilla hay una curiosidad, ya lo hemos nombrado otras veces, tú has visto la estatua de Bolívar en Sevilla, que la inauguró el emérito, y como está Ujú. a caballo con las manos así, tú sabes, la guasa que hay en Sevilla, la gente le decía Ángel Peralta. Ángel Peralta es un famoso rejoneador, entonces parece una estatua de rejoneo. Sí, y no, y al siguiente año estas palabras que cité de Juan Carlos I, de que salen en este libro, Españolas sobre Simón Bolívar, fueron en 1976 y el siguiente año regresó a Venezuela por los 300 años de la creación de la fundación de la Capitanía General de Venezuela, que fue en 1777, ¿no? Y en el año de 1977 Juan Carlos fue de visita otra vez. Y me Ya. gustaría compartir un poco el vídeo sobre ese viaje porque es interesante, ¿no? Rápidamente vamos a reproducirlo. Y Del viaje por diversos países de Iberoamérica realizado por los reyes de España, recogemos aquí algunas imágenes correspondientes a su primera etapa, es decir, a Venezuela, cuya capital, Caracas, por arterias, plazas y encrucijadas, les daba su cordial bienvenida. Una fuerte brisa tropical, cálida y húmeda, soplaba en el caraqueño aeropuerto Simón Bolívar cuando el españoleto Simón Bolívar. tomó tierra. El primer dignatario de Venezuela, presidente Carlos Andrés Pérez, se encontraba allí desde casi una hora antes, con una nutrida representación oficial y diplomática. Singular solemnidad revistió el homenaje a Simón Bolívar en las fechas que se conmemoraba el 200 aniversario de la cédula real de Carlos III, base de la nacionalidad venezolana. Don Juan Carlos y doña Sofía se trasladaron al Panteón, donde se conservan los restos del Libertador, en el que efectuaron una ofrenda floral. A su salida, fueron cariñosamente aplaudidos por el público allí congregado, y a continuación, don Juan Carlos fue condecorado con la Orden del Libertador, la más alta distinción venezolana, y con la insignia ala de piloto, que le acredita como comandante honorario de las fuerzas aéreas de aquel país. En esta ocasión, doña Sofía recibió la banda de honor Andrés Bello, en reconocimiento a sus méritos académicos, Sí. y el presidente Carlos Andrés Pérez, el La gran estatua de collar Simón de la Bolívar. Orden de Isabel la Católica. Durante el segundo día de estancia en Venezuela, bueno, interesante esto, ¿no? Este acto rindiéndole honores a Simón Bolívar en Caracas, ¿no? El propio rey de España. Es muy interesante todo esto, ¿no? Y me gustaría decir que cuando recibe la orden de Libertador, ¿no? Órdenes que, por cierto, he recibido figuras como Nelson Mandela, por ejemplo.
incluso recibió algunas protestas, ¿no? Porque había gente diciendo que como el rey de España iba a recibir la Orden Libertador y tal. Y claro, alabó a Simón Bolívar diciendo lo siguiente, como la personificación de todas las ansias de libertad y justicia, su programa de reparto de tierras y que supuestamente defendió la reconciliación entre España y América basada en la Reparto de Constitución. tierra. Sí, y basada en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la de 1978. Esto ya es después en 1983 cuando lo cita, ¿no? Cuando fue justamente el centenario Pero de le faltó decir centenario del nacimiento de Bolívar. reparto de tierra para los mantuanos, le faltó decir, ¿no? Sí, le faltó decir, ¿no? Es de Incluso verdad. citaba al diputado Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? De las Cortes de Cádiz. Y bueno, es interesante todo esto lo que dice, ¿no? Y como tú bien dices, bajo el reinado de Juan Carlos I también se inauguraron estatuas a Bolívar. Tenemos el ejemplo que tú bien dices de la de Sevilla en 1981, después en La Coruña en 1982, en Oviedo, en el Parque del Campallín en 1983, en Santa Cruz de Tenerife en 1983, en San Cristóbal de la Laguna, la ciudad donde yo nací, el 13 de octubre de 1986 inauguraron una estatua de Bolívar, ¿no? En Bilbao, en la Plaza Venezuela, el 18 de octubre de 1989, y en Barcelona inauguraron otra, en la Parque de la Barceloneta, el 26 de septiembre de 1996, o sea, casi que la misma cantidad de estatuas que se hicieron con el General Franco, ¿no? Sí, sí, no. Continuó el famoso legado bolivariano, ¿no? Oye, es curioso porque, claro, dicen la Orden del Libertador, pero bueno, acá a Pablo Iglesias se le ha dado la Orden de Carlos III y a Petro, que eso sí me ha parecido a mí especialmente sangrante, que se le dé la Real Orden Americana de Isabel la Católica, que fue una Real Orden instituida para premiar la lealtad de los realistas americanos, que se le hayan dado a Petro, que por cierto, Petro, aparte, yo no sé si es más idiota o más ignorante, pero dentro de todo esto junto y revuelto, siempre dice, no, claro, que es que los andaluces que iban allá, no, esos sí eran buenos porque eran árabes, ¿no? Petro no se entera que aquí no hablamos árabe, ni profesamos el Islam, ni tenemos nada que ver con sus historias para no dormir, que él, por cierto, tanto como presume de su sangre italiana, a lo mejor sí le podíamos reclamar que devolviera lo que se llevaron de la península, pero bueno, de verdad. Lo que sí, pana, veo al final es lo de siempre, que muchas veces estas cosas las relacionamos a lo mejor o queremos culpar a la izquierda, pero realmente estos mitos bolivarianos son muy anteriores y más bien relacionados con la derecha, lo que nos lleva a confirmar que las clases dirigentes, tanto españolas como hispanoamericanas, tienen un problema de desconocimiento de nuestra propia historia que han trasladado al resto de la población y que por desgracia los tiempos que estamos viviendo no tiene visos de mejorar. Y bueno, ya nos quedan 5 minutos y yéndonos un poco al tema principal de este podcast, Franco el Bolivariano. Bueno, yo en verdad creo que Franco no fue un bolivariano y más bien instrumentalizó a Simón Bolívar para legitimar un poco su dictadura en clave racial unificadora contra también el aislamiento que vivió España en aquella época, buscando la unidad, ¿no? con Hispanoamérica y abrirse un poco, porque hay que recordarlo, Bolívar fue antimonárquico, radical, que choca con el cesarismo franquista, porque recordemos que Francisco Franco continuó y trajo otra vez la monarquía de vuelta a España, o sea, es una contradicción con lo que hizo finalmente el franquismo, o sea que al final es una analogía que es burda propaganda, hay que decirlo así, que es lo mismo que actualmente utilizan gobiernos como los de Venezuela, con la figura de Simón Bolívar, el culto bolivariano, y también Gustavo Petro en Colombia también lo está haciendo lo mismo, ¿no? Sí, no, yo pienso igual que tú, no es que fuera un bolivariano militante, sino que digamos que era como una herramienta para su época y también era heredero Ujú. de un pensamiento y de una intelectualidad previa que ya tenía esta reinvención de Bolívar. O sea, al fin y al cabo no somos personas aisladas, somos hijos de nuestro tiempo y en ese sentido Franco pues fue un hijo de su tiempo. Bueno, pana, pues la verdad que ha estado bastante interesante, pero el tiempo corre y vuela, ¿no? Tú sabes que desde aquí siempre recomendamos que se suscriban a tus canales, Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube y que lean tus artículos y también tus peleas con el mundo. Tú muchas veces me mandas lo que te mandan algunos iluminados, ¿no? Pero bueno, si no, que vayan a llorar con las momias, ¿no? Sí, allá con las momias de Guanajuato, camino de Guanajuato, los mandamos bloqueados y a llorar
con ella. Y bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, como lo son su canal de YouTube, en Instagram como Unanda los Indianos y en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. También en Instagram lo pueden conseguir por ahí. Y bueno, si les gustó este video, pues darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse también al canal de Venezuela Provincial y darle a la campanita para que estén pues informados de todo el material que subimos a nuestras redes sociales. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz con tan solo €1, lo que puede costar una tacita de café, como diría doña Florinda. Pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle, Antonio Merarcán e Hispanidad Unida, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestros canales de YouTube, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial. Correcto, pana. Pues pronto volvemos, Dios mediante, con más temas hispánicos que nunca nos faltan. Como siempre, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao.